La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó La palabra de Dios que hoy nos va a regalar es cómo reaccionamos con las pruebas. Y vamos a empezar con Juan 16, 33. Juan 16, 33. Dice así la palabra de Dios. Dios mío. Dice, aunque ahí está. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en la versión NTV dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Dios nos viene hablando porque, miren, muchas veces dicen, ay, pero todo como que la misma palabra, y saben que Dios conoce cada necesidad en nosotros, así como el domingo nos estuvo hablando de la fe, así como el miércoles el pastor estuvo hablando sobre la paz, no la paz que da el mundo, sino la paz que Dios da. Dios ponía en mi corazón esta parte de la aflicción, como recordarnos de que esto en nosotros es común y en todos. ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo tenemos un problema de una índole o de otra, sea por enfermedad, sea por familia, sea por economía, por cualquier cosa, y siempre estamos como en eso de ay, tengo tal problema y se soluciona y de pronto viene otro o alguna cosa y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si yo le sirvo a Dios, si yo estoy con Dios, ¿por qué está pasando esto? Pero la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiad porque ¿quién lo venció? Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba hablando esta palabra, él sabía que ya próximo iba a la cruz y él sabía lo que tenía que pasar. Entonces, él conoce nuestros corazones, él conoce todo en nuestras vidas, él todo lo conoce y sabe que Dios está con nosotros y no solamente está con nosotros, sino que Él nos está acompañando en el momento difícil que estamos pasando. No es lo mismo pasar una prueba en el mundo a pasar una prueba con Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque los de afuera no tienen el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y ese Espíritu es el que nos anima. Ese Espíritu es el que nos está todo el tiempo diciendo, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Entonces, Jesús hablaba estas palabras y él sabía que ya iba a la cruz, como les había dicho, pero la mirada de Jesús no estaba en la circunstancia, él no tenía la mirada en esa cruz, sino la que la tenía más allá, porque él sabía lo que venía después, que era la victoria. Y él prometió, y él nunca nos dijo, nada les va a pasar. Él nunca dijo, ustedes no, si ustedes están conmigo, no van a pasar por ninguna prueba. No, él no dijo esto. Él lo que dijo es, yo les voy a dar paz en medio de la circunstancia que ustedes estén pasando. Pero hay un requisito que se llama permanecer. Permanecer. ¿Por qué? Permanecer en él. Alguien envió un mensaje a la iglesia hace como un mes, no recuerdo si fue Diego, quién,
Y este mensaje a mí me tocó demasiado. Yo a veces de pronto por ocupaciones no los abro todos, pero cuando lo abro era muy corto y decía, este pastor decía, eh, hay personas que dicen, hoy amanecí sin ánimo, hoy no quiero ir a la iglesia, no tengo ánimo, tengo esta circunstancia, me está pasando tantas cosas que la verdad me siento tan desanimado. Entonces, el mismo predicador decía, ¿será que esta persona, cuando va a salir para el trabajo, dice lo mismo? Posiblemente que sí. Posiblemente diga lo mismo, ay, yo no quiero ir a trabajar, me siento mal, tengo angustia. La pregunta es, ¿no va a trabajar o sí va a trabajar? Va a trabajar, ¿cierto? La persona a la iglesia, no, no quiero, no no tengo ánimo, no voy. Pero al trabajo, decía este predicador, como le genera platica, entonces el trabajo, si yo no lo puedo descuidar, el trabajo tengo que estar allá, a la hora que me digan, como me digan. Entonces decía él, todavía no entienden quién es Dios. Es que Dios es el dueño del oro y de la plata y hay una regla que la dijo el señor Don Diego ahí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, búsquenme a mí y yo me encargo del resto. Entonces no entendemos el orden, a veces no lo entendemos. Y ese desánimo y eso, no, así estemos desanimados con el problema, con la angustia. Vengamos a servirle al Señor. Es que nosotros no venimos a servirle a hombres, venimos a servirle al Rey de Reyes. Cuando Jesús dice confiad, lo está diciendo a alguien, lo está diciendo él, que él venció todas las tentaciones, porque la palabra de Dios dice que Satanás lo tentó en todo. No lo especifica todo porque la Biblia está resumida porque dice que si estuviera escrito todo lo que pasó, yo no sé cuántos libros de esto serían. Eso está resumido. Entonces simplemente dice, fue tentado en todo. Pero Jesús obedeció al Padre y siguió el camino que él le tenía trazado. Y ahora venía su muerte en la cruz y él lo sabía. Entonces, él ganó la victoria, la ganó para nosotros. Y hoy nos dice, si permanecemos en él, la victoria también será nuestra. Sabemos que permanecer en él no es fácil cuando hay dolor en el corazón, porque a veces decimos, no, pero es que usted no sabe lo que yo siento, a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro, pero debemos de soltar todo lo que hay en el corazón que está impidiendo el servicio a Dios, debemos de soltarlo. No, ¿por qué? Porque eso no nos va a dejar avanzar, va a detener nuestro caminar en Dios. Por ejemplo, cuando Moisés murió, Josué caminaba siempre con Moisés. Él era pegadito de Moisés todo el tiempo. Y, y vemos cómo cuando usted camina con una persona se crea un vínculo muy grande, porque usted aprende a querer a esa persona, aprende a obedecerle a esa persona. Y cuando Moisés muere, entonces Josué llora. Josué se siente muy mal porque ha muerto su líder. ¿Y saben algo? ¿Qué le dice Dios? Que eso está en el primer libro, en Josué, en el primer capítulo. Dice entonces Jehová habló a Josué y le dijo, ahora pues levántate, le dice, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. ¿Por qué? Porque la aflicción nos derrumba, porque la aflicción
nos pone como acongojados, como no quiero, como que yo me freno y no avanzo. Entonces, viene Dios al rescate a decir, ya no más, ya. Ese líder está conmigo, ya. Ahora levántate, levántate, Filadelfia. Dios dice hoy, levántate, ya. Y pasemos el Jordán, pasemos ese lugar que Dios nos ha prometido. Entonces, ¿qué puede representar el Jordán para nosotros? El Jordán representa el fin de un periodo de dificultades y la entrada a una nueva etapa de bendiciones y cumplimiento de promesas. El cruce del Jordán es el final de los 40 años caminando en el desierto y la conquista de la tierra prometida. Este cruce por el río fue bajo la guía de Dios. La presencia de Dios iba con ellos. Y esto simboliza que hubo obediencia en ellos y confianza y fe. Josué, cuando Dios le dice, levántate, Josué se levanta. Josué se levanta porque fue un hombre muy obediente. Entonces, vemos cómo muchas personas iban rumbo a las promesas que Dios le había dado. Pero ¿qué pasa? Muchos murieron en el desierto. ¿Por qué murieron en el desierto? Porque nunca se quisieron levantar. Porque esas personas siempre dijeron, yo prefiero morir aquí en el desierto. Y fue cumplida su promesa porque eso fue lo que ellos desearon. Pero para nosotros no, Filadelfia. Para nosotros Dios tiene grandes cosas. Dios tiene esa tierra prometida para nosotros. Pero debemos de esforzarnos, debemos de ser valientes. No podemos quedarnos ahí. Hoy es un buen día para reflexionar. Hoy es un buen día para que seamos como las águilas que siempre ellas vuelan por encima de la tormenta. No le digas, Dios, qué grande es mi problema. Más bien dile al problema, qué grande es mi Dios. Así es que debemos de decir. En Jeremías 17:7 dice, bendito, ahí lo va a poner, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Puede continuar, Camilo. Y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hasta ahí. ¿Y saben qué significa bendito en el origen hebreo? Es bendecido en abundancia, es bienaventurado, es dichoso, dichoso. Pero ¿qué pasa? Que el mayor problema de nosotros en las dificultades es que nos llenamos de ansiedad, nos fatigamos. Entonces, esa confianza cae. A veces hay confianza, pero cuando todo está saliendo bien. Pero cuando no sale bien, dicen, no, pero es que no me está saliendo bien las cosas y esa confianza cae. Pero ¿saben? Aquí dice la palabra que ese árbol no le importa la sequía. Miren lo que dice la palabra. Dice que esa persona que confía en Dios es como ese árbol que esas raíces van y buscan. ¿Qué pasa con ese árbol? Ese árbol crece primero hacia abajo, buscando agua. Y va y busca y cuando coge el agua, esas raíces allá se clavan en el agua. Y ese árbol todo el tiempo va a estar fresco, fresco. Entonces dice, mire lo que dice, y no verá cuando viene el calor. Uno dice, ¿cómo así? Es como decir, ay, yo no voy a sentir el problema. Dice, no verá cuando viene el calor. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y saben, hermanos, cuántas veces dejamos de dar fruto. ¿Qué es dar fruto? Dar fruto es en el Evangelio.
Dar fruto es obedecerle a Dios y Él nos va a dirigir para poder dar ese fruto con el hermano que está allá afuera. Y cuántas veces por esa aflicción, entonces dejamos de dar fruto. ¿Por qué? Porque más bien nos quedamos en casa llorando el problema. Cuando Dios nos está diciendo, levántate, porque necesito que des fruto y fruto en abundancia. Así como Pablo dijo, yo prosigo al plan, allá. Nuestra mirada no puede estar en el problema, sino en lo que sabemos que Dios nos va a dar. Algo de permanecer. Mire, yo quiero resumirles, muchos conocen mi testimonio resumido, porque son muchos años de verdad que donde Dios ha sido fiel conmigo y con mi familia. Y yo resumiéndoles un poco, yo les quiero decir que el que aquí esté tocando Juliana, Sara, el que esté cantando Camilo, el que esté tocando la batería Samuel, a veces ustedes lo pueden ver a estos jóvenes y ustedes dirán, vea tan bueno, o sea, como tan fácil, o sea, ustedes lo pueden ver tan fácil, pero si ustedes le preguntan a una Sandra, si ustedes le preguntan a una Janet, si ustedes me preguntan a mí, ustedes, y perdón, y junto con sus esposos, porque nuestros esposos han sido ese pilar en el caminar, ellos son los sacerdotes de nuestra casa. Si ustedes nos preguntan, podremos decirle, no ha sido fácil. Janet, ¿ha sido fácil? He conocido el proceso porque yo crecí aquí en Filadelfia, yo nací aquí en Filadelfia y he visto el proceso de ellos. Y de verdad que no ha sido un proceso fácil. Cuando yo los he comentado, pero para las personas que no lo saben, porque aquí hay personas que de pronto llevan poco, cuando a mí Dios me dio la promesa de que mis hijas estarían en la alabanza, porque yo se lo pedí a Él. Por eso yo les digo, padres, no dejen de soñar para sus hijos, no dejen de pedirle a Dios lo bueno para sus hijos. Él escucha y Él lo va a hacer en su tiempo y a la manera de Él. Y yo siempre le decía, yo las quiero ver allá. Y estaban muy pequeñas. Y Dios me dijo, te lo voy a conceder. Ellas van a estar. Pero yo tengo que empezar a caminar por fe en Dios para que esa promesa se cumpla. Yo no me puedo sentar. Yo no me puedo sentar, ¿saben? El enemigo siempre quiere acabar. Él quiere acabar con nuestra familia, porque él sabe el potencial que hay en cada uno de ellos. Juliana, de 20 días de nacida, fue hospitalizada. Juliana está viva por la misericordia de Dios, porque ella estuvo en cuidados intensivos, donde nosotros podíamos ir 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Ella llegó mal, porque el enemigo quería destruirla, pero Dios la levantó. Dios la levantó porque había un propósito con ella y con su hermana, y ahí está el propósito. Y saben algo, yo empecé a caminar en la promesa que Dios me había dado, pero siempre se presentaba una dificultad, otra dificultad, problemas, porque es que esto de aprender instrumentos no es de un mes, no es de 2 meses, a veces cogen el instrumento y en 6 meses no aprendí, ya me cansé. No, esto es de años, de perseverar. Y por encima de tantas dificultades a veces me sentaba a llorar y yo decía, Dios mío, ¿por qué tan difícil esto? Y un día me paré y yo le dije, Satanás, por encima de usted, yo voy a continuar porque Dios ya me prometió. ¿Y saben algo? Algo tan hermoso es que Dios nos ha dado más
de lo que le pedimos. Más. Porque yo le pedí algo y Él me ha dado más. Más. Por eso, como dice el título, ¿cómo enfrentas, o sea, cómo te comportas ante esta dificultad? ¿Cómo lo haces? Entonces vamos a la palabra, a una historia muy linda que me encanta y está en Primera de Samuel 30, del 1 al 26. Primera de Samuel 30. Es larga, pero de verdad que Dios nos va a hablar por medio de ella. Dice así: David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los había llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezleita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mire lo que dice, lo iban a matar. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Les voy a hablar porque yo sé que muchos no saben qué es el efod. El efod era una prenda de vestir de lino fino que la usaba el sacerdote, y a menudo adornada con oro y hilo de colores que usaban los sacerdotes. El efod representaba el papel del sumo sacerdote como mediador de Dios y el pueblo. O sea, esto lo que representaba era como ir a la presencia de Dios. Ir a la presencia de Dios. Esto era el efod. Y David consultó a Jehová diciendo, estamos en el 8, versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Imagínense en cómo venían. Ellos venían de la guerra, venían cansados, y la guerra no era un día, la guerra eran días. Ellos venían cansados, ¿por qué? Porque tenían que pelear, su alimentación de pronto no era la mejor, pero llegan aquí y encuentran un problema peor, encuentran algo peor, donde encuentran que todo está quemado y que no están sus esposas, sus hijos, que su familia se ha ido. ¿Cómo nos podríamos sentir nosotros cuando nosotros lo que más amamos es la familia? La familia, algo que Dios nos ha dado, la familia, y eso lo amamos. Entonces el dolor de ellos era mucho. Y David siguió adelante, en el 12. El 11, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Era enemigo, ¿no? Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y 2 racimos de pasas. Y luego que comió,
Volvió en él su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Mire el corazón de David. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Pónganle cuidado a esto. Y David dijo, no hagáis esto, hermanos míos, de los que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quiénes os escucharán en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que quede con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por la ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Porque yo quise leer todo este capítulo que es largo, ¿cierto? Y muchos dirán, hoy tan largo este capítulo, porque la enseñanza es muy, muy edificante para nosotros. ¿Por qué? Primero que todo, como dice, ¿cómo reaccionamos ante una dificultad? Como primer punto, podemos ver la reacción de David. David lloró igual que todos y dice que lloraron hasta ya no tener más fuerza. Ellos lloraron. Pero vemos cómo este David luego se levanta. Pasó lo mismo que con Josué, con la diferencia que a Josué Dios le tuvo que decir, levántese. A David no. David no. Él solito dice, no, ya lloré, vamos ahora a accionar. ¿Y cuál es la acción que debemos de hacer después de que lloramos y nos afligimos? La presencia de Dios. ¿Por qué? Porque David iba a ser, en ese tiempo apedreaban, y ellos apedreaban no para herir, apedreaban para matar. Y David sabía que ellos lo iban a apedrear, y aún así, él dijo, voy a la presencia de Dios. Y David va a la presencia de Dios. Mire el primer punto que debemos de hacer. Ir a la presencia de Dios. Preguntarle a Dios, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? Si ustedes sienten silencio en Dios, esperen.
Espere, porque a veces sentimos que hay silencio en medio del problema, que hay silencio en medio de la dificultad, pero Dios está trabajando, Dios responde, sino que a veces nosotros por el desespero queremos ya, ya, que la respuesta venga ya. Pero vemos a un David que hace esto porque él también tenía su dolor, su familia también estaba ya secuestrada. Pero Dios le dice, vayan, vayan, que yo les voy a dar la victoria. Pero miren lo que dice, la acción de nosotros pararnos, levantarnos. ¿Dónde estamos esos guerreros que nos tenemos que parar a orar por nuestra familia, por nuestros vecinos, por aquellas personas que se están perdiendo allá afuera? ¿Dónde estamos esos guerreros? Porque es que Dios no dice, tranquilos, ustedes vienen muy cansados de la guerra, yo los entiendo, de pronto han comido mal, de pronto no han tomado suficiente agua, no vienen bien hidratados. Siéntense ahí que yo voy a ir y le voy a traer las familias. Siéntense ahí. No. Y Dios no les dijo ni siquiera descansen y mañana, tranquilos, mañana van. No, Dios les dice, vaya, ya, es el momento, es ahora cuando tienen que ir. Dios no les dijo, ay, es que pobrecitos. No, 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 no. Es que la fuerza no la da de Dios. Él es el que pelea por nosotros, pero nosotros debemos de caminar en fe por nuestra familia. Entonces Dios dice, ven, y se van todos ellos, dicen 600 hombres, pero 200 ya no dieron más. No dieron más y dijeron, no podemos. Y David no les reprocha, les dice, tranquilos, quédense ahí, nosotros vamos. Mientras nosotros peleamos, ellos no se devolvieron, ellos se quedaron ahí, como quien dice, ustedes se quedan aquí intercediendo por nosotros. Y nosotros vamos a la guerra con Dios. Con Dios porque Dios estaba con ellos. Dios está con nosotros. Y vemos cómo en el camino David ni siquiera va, se va maquinando, yo voy a llegar, yo voy a hacer esto. No, él va en el camino cuando ve a una persona enferma. Ni siquiera pasa por encima de esa persona. Por eso es que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Aprendamos de este corazón de David, aprendamos de él. Dios nos viene diciendo, aprendamos. Mire, yo cada rato le digo, ay Señor, yo quiero tener ese corazón porque es difícil, no es fácil. David no pasó por encima de este hombre siendo un enemigo, aunque en el momento él no sabía que era enemigo, él simplemente vio a una persona enferma ahí tirada. Y él dijo, voy por mi familia y por la familia de todos, pero aquí hay que hacer misericordia. Y él lo que hace es parar y hace misericordia, y no sabía que haciendo misericordia Dios lo iba a utilizar al enemigo para llevarlo allá. Y este hombre agradecido, ¿por qué? Porque el líder de este hombre lo dejó tirado, como quien dice, usted está enfermo, ya no me sirve. Pero David no. David no tenía ese corazón. Y David llega y le da alimento y él se recupera y va con él y le ayuda para que llegue allá. Vemos la victoria. Vemos cómo esas personas tenían el botín de los filisteos, pero como Dios ni siquiera se los dejó a ellos. David, todo ese botín se lo dio a David. Salieron hasta con plata. Salieron de allá ricos. Y vemos cómo ellos se devuelven y cuando llegan, lo primero que hacen, cuando llegan a los 200 que se habían quedado, Dios les da todo completico, sus familias completicas. Dios les va a devolver a ustedes y a mí todo lo que el enemigo ha querido robar. Lo va a devolver completico y no solamente completico, mucho más. Mucho más. Porque Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. ¿Y saben algo? Cuando llegaron, lo primero que hacen, dice
Dice la palabra que estos perversos que iban con David llegan y dicen, mire, ustedes que se quedaron ahí descansando mientras que nosotros fuimos a pelear, ve a sus familias porque no les vamos a dar nada más. Mientras que David dice, hermanos, los trata como hermanos. Él dice, hermanos, no, así no es, así no es. Somos una familia. Y lo que ustedes les voy a dar a ustedes, por igualdad se lo voy a dar a ellos. Amén. Mire, seamos misericordiosos, no seamos duros, porque a veces somos duros. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas son causados por otra persona, digámoslo así. Voy a poner este ejemplo. Por otra persona y por culpa de esa persona yo estoy pasando esto. Pero Dios nos pide que seamos misericordiosos, que descarguemos todo lo que hay en nuestro corazón y que tengamos misericordia de esa persona y podamos perdonar. Entonces aquí podemos aprender y no solamente David luego llega y le da hasta los ancianos amigos de él, les da más, les da del botín. Entonces, yo creo que Dios nos ha hablado con esta palabra. Yo creo que este mensaje es para edificarnos a cada uno de nosotros. Entonces, hay algo que yo quiero terminar leyendo. Deuteronomio 8:1. Pero antes de leerlo, el contexto, antes de leerlo, aquí está hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel, todos conocemos que ellos fueron esclavos, que ya cuando ya no sintieron mucha opresión, ya casi voy a terminar, sintieron mucha opresión, lo que hace es que claman a Dios y Dios dice, listo, les mandó a Moisés, los libertó, les estoy resumiendo, los libertó, los llevó al desierto, pero vemos cómo en ese desierto ellos empiezan, cuando les viene la dificultad, porque de pronto tenían sed, porque de pronto se cansaron del maná y querían carne, entonces empiezan a reprochar y empiezan con esto, en vez de decir, Dios, hoy tengo este problema, quiero esto, si tú me lo quieres dar. No, ellos reprochaban y ellos renegaban y todo esto. Y vemos cómo estas personas duraron 40 años en el desierto siendo formados. Entonces, ¿cuál es el propósito del desierto? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Porque si nosotros no cambiamos la actitud en medio del desierto, vamos a continuar como el pueblo de Israel, dando vueltas y vueltas en el desierto. Cuando Dios está diciendo, ya no den más vueltas. Yo los quiero sacar, pero es que el problema es que en el desierto es donde estamos siendo formados. Y si no hay formación, ¿qué pasa? Ahí van a seguir. O ahí vamos a seguir en el desierto. Entonces vamos a leer Deuteronomio 8. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os he ordenado hoy, para que vivas y seáis multiplicados. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Sigan. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte. Mire lo que está diciendo. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Continúa. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Esa palabra donde la encontramos en el Nuevo Testamento, con la tentación, cuando Satanás tentó a Jesús,
que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas cosas y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del perdón, es que yo soy un poco corta de vista, pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, y les sirvieres a ellos y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Entonces, quiero terminar con esto, y es que en medio del desierto, aquí lo leímos, Él nos está probando. Él está probando, como decimos, de qué estamos hechos, ¿cierto? Y lo que está diciendo es que Dios reconoce que de pronto lo que estás pasando es duro. Él sabe. Pero Él está diciendo: yo voy a continuar contigo, yo voy a seguir contigo. Y en esa formación nos está enseñando que nuestra mirada no está en el hombre, sino en Dios, porque Él es el que nos da la provisión. Mire la promesa tan linda que está dando. No vamos a tener más escasez. Pero ¿qué pasa? Que no sea que en el momento que Dios esté dando, entonces vamos a decir: ay, no, esto es con mi esfuerzo, esto es con mi trabajo. No, nada de con mí, no. Debemos de reconocer que todo proviene del Rey de Reyes y Señor de Señores, que nada es por nuestras fuerzas ni por nuestros méritos. Mientras voy a poner una canción para que ustedes
vean la letra de la canción. Yo les digo, permanezcamos en Dios. No podemos desfallecer, porque si permanecemos, Dios nos va a sorprender. A mí, cada día me sorprende. Me sorprende que yo a veces me quedo como, Dios mío, sorprendida. Escuchemos esta canción. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, el cual hay que luchar, a pesar de tropezar, de que importaría ganar, si fuera fácil llegar a la meta y al final te vas a ganar. Sí, lo sé, a veces hay que ser tiempo para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no había forma de saber manejarlo de verdad. El dolor de esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. Es tiempo de que podamos soportar. Quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad y te aferras seguridad y a la meta con firmeza salir. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no había forma de saber manejar lo que vendrá. El dolor de esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. Es tiempo de que podamos soportar. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso con nosotros. Gracias porque sabemos que en medio del desierto tú nos estás formando, porque tú quieres que lo que empezaste en nosotros lo vas a terminar. Dios, hoy venimos delante de ti a pedirte que nos ayudes, que continúes este camino con nosotros. Así como dice Apocalipsis 3:21, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Padre de la gloria, nosotros queremos estar allá contigo, Señor. Permanecer en ti, Padre de la gloria. Hoy oro, Señor, intercediendo por cada persona que está pasando un momento difícil, de pronto en su familia, de pronto con sus hijos, con su esposo, esposas, de pronto en lo económico, en enfermedad. Tú conoces, Señor, cuál es la dificultad. A veces creemos que no hay problemas, que no queremos tener problemas, que no queremos tener circunstancias, porque queremos la comodidad, pero no sabemos que en medio de una dificultad
llegamos a ti. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado en medio de un dolor y tú nos has recibido? Y tú nos has abrazado con ese amor eterno, Señor, ese amor que tú nos sabes dar todo el tiempo. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que llegue, que esté en nuestro corazón y que podamos ser hacedores de ella, que no seamos olvidadizos, Señor, de lo que acabamos de recibir de parte tuya, Dios. Acabamos de recibir un mensaje en el cual hay edificación en nuestras vidas, en el cual tú nos estás hablando y nos estás diciendo, la promesa está. Pero nos estás diciendo, levántate, ya no más. Levántate y camina. Y pasemos ese Jordán, que ese Jordán tú lo abriste, Señor. Estaba en el tiempo que más lleno estaba, porque hay tiempos que están menos llenos, hay tiempos que está más, y precisamente lo hiciste que lo pasaran en el tiempo que más lleno estaba, para que vieran que no era el poder del hombre, sino que es tu poder el que nos lleva a la victoria. Hoy bendecimos cada familia, bendecimos los hijos que no están en este lugar, bendecimos los esposos que no están en este lugar, bendecimos las esposas que no están en este lugar. Bendecimos el proceso y te pedimos, Dios, que esa enfermedad que de pronto mis hermanos están pasando, Señor, Dios, muéstrales que esto es para una gran victoria que tú tienes para ellos, Dios. Gracias, mi Rey. Cada día te digo, Señor, quiero permanecer en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos todo el tiempo a perseverar en tu palabra, a que seamos obedientes, porque Dios nos manda a ser obedientes. Gracias, mi Rey. Te exaltamos y te glorificamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, nos despedimos. Que Dios los bendiga, que nos lleve con bien a nuestra casa, las personas que están conectadas, bendiciones. Y que la presencia de Dios salga con nosotros en todo momento.